Ok, esta imagen habla de la prioridad de operadores o el orden, por así decirlo, en el que Excel dentro de una fórmula va a tomar en cuenta los operadores que ustedes tengan. Hay cierto orden que esto ya está predeterminado o ya preconfigurado en el programa y que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar algún tipo de cálculo. Y es el siguiente orden. Primero Excel dentro de una fórmula va a ejecutar o va a resolver todo lo que esté dentro de paréntesis. Si ustedes tienen una fórmula larga y con varios operadores, varias funciones, dentro Excel siempre va a resolver lo primero que esté entre paréntesis. Luego, si tienen algún valor exponencial dentro de su fórmula, va a continuar la secuencia. Luego el programa va a resolver todo lo que son multiplicaciones, divisiones, sumas y al último restas. Ok, esto es un detalle pequeño que hay que tener en cuenta para poder entender cómo Excel maneja los cálculos dentro del programa. Entonces, con esta pequeña explicación, ahora sí podemos abrir el documento con el que vamos a trabajar, que se llama 041 Fórmulas y Funciones Básicas. Si ustedes abren este documento dentro del programa, vamos a encontrar distintas hojas de cálculo. Cada hoja de cálculo va a suponer un desafío que vamos a tener que resolver junto con su respectiva función. ¿Ok? Empezando desde esta hoja de cálculo costos y ganancias, donde tengo una lista de productos, tengo el costo del producto, el precio de venta al público y tengo la cantidad de productos vendidos. Entonces aquí vamos a tener que calcular la venta neta, los ingresos netos y el margen de ganancia. Ok, ahora para nosotros poder crear una fórmula que es simplemente como le podemos decir a Excel que haga un cálculo o ejecute un cálculo, tenemos que hacerlo siempre empezando con el igual. Si es que nosotros ponemos algún cálculo sin poner el igual antes, Excel no lo va a ejecutar. Empecemos aquí en la celda E4 que tiene que ver con la venta neta. Aquí vamos a empezar escribiendo igual. Esa es la forma de decirle a Excel que ahora lo que yo ponga aquí va a tener que ejecutarse y debo tener un resultado. Y vamos a multiplicar el valor que tengo en la celda C4. Le pueden dar clic a la celda y Excel automáticamente le escribe. O pueden ustedes escribir C4 en el teclado, no hay ningún problema como lo hagan. Vamos a multiplicar este valor por el contenido de la celda D4. Para multiplicar tengo que usar el operador asterisco que está en el teclado numérico, y esta es la forma en la que le digo a Excel que yo quiero obtener un resultado de este proceso, de esta operación matemática. Como es una operación sencilla, algo que puedo tener en cuenta al momento de escribir la dirección o la referencia de mis celdas es que Excel las marca con un color. Entonces C4 está marcado por este borde azul y D4 está marcado por este borde rojo. De esa manera Excel les indica desde qué celda preceden los datos. ¿Ok? Ahora, todavía el cálculo no se ejecuta a menos que yo presione Enter. Entonces, para ver el resultado, tengo que presionar Enter. Como la celda ya tenía un formato de celda personalizado, pues me está mostrando el resultado con el símbolo de moneda y con dos decimales. Entonces, esta operación ha sido una multiplicación y tengo mi primera fórmula realizada dentro del programa. Ahora, esta forma en la que Excel aplica o ejecuta el cálculo se la conoce como una referencia relativa, y esto es un proceso automático del programa. ¿A qué me refiero? Si ustedes cogen esta celda y quieren aplicar la misma fórmula para todas las filas, pero que automáticamente Excel cambie el número de la fila dependiendo de dónde se encuentra el dato, Excel lo va a hacer de la siguiente manera. Voy a escoger el botón de autorrelleno en la esquina inferior derecha y le puedo dar doble clic. Y fíjense que automáticamente pude obtener el resultado de la multiplicación de toda esta columna. ¿Por qué? Si nos vamos un momento a la ficha fórmulas, aquí vamos a tener un botón que dice mostrar fórmulas. Y este botón me va a indicar o me va
mostrar únicamente las fórmulas sin los resultados. Y aquí puedo ver que Excel, sin que yo lo configure o sin que yo haga algo, Excel automáticamente cambió la referencia de las celdas. Muchas de las veces yo voy a tener o voy a querer que esto suceda, es decir, que Excel cambie, ya no el cálculo no lo ejecute C4D4, sino que cambia el número de la fila C5D5 y sucesivamente. Esto se conoce como referencia relativa. Depende de la posición de las celdas para ejecutar el cálculo. Yo lo que le he dicho aquí al programa no es que multiplique el valor de C4D4, más o menos para que lo entiendan. Porque Excel cambia automáticamente la referencia de las celdas porque se basa en la posición. Entonces, en base a la posición de esta celda, lo que yo he hecho es multiplicar dos celdas a la izquierda por una celda a la izquierda. Y Excel cambia automáticamente la posición de esa celda y hace lo mismo. Dos celdas a la izquierda por una celda a la izquierda de la celda donde yo voy a ejecutar el cálculo. Ok, perdón un ratito. Ok, entonces continuamos trabajando con el archivo de la carpeta 4, realizar operaciones con fórmulas y funciones. El archivo se llama 041 fórmulas y funciones básicas. Estamos trabajando en la primera hoja de cálculo, costos y ganancias. Y hasta ahora voy a dar un clic de nuevo en el botón mostrar fórmulas para que de esa manera Excel me vuelva a mostrar los resultados de los cálculos en vez de las fórmulas. ¿Ok? Entonces mi primera columna está calculada, la venta neta. Ahora en la siguiente columna tengo que calcular los ingresos netos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a restar. Vamos a crear la siguiente fórmula. Vamos a restar de la celda C4, que pertenece al precio de venta. Vamos a restar el valor de la celda B4, que pertenece al costo, lo que nosotros pagamos por realizar este producto. Y lo vamos a multiplicar por el contenido de la celda D4, que es la cantidad. Ahí yo voy a poder saber cuánto me queda de utilidad neta. ¿Ok? Pero, si ustedes recuerdan, nosotros les mencioné en un inicio que Excel ejecutaba en un orden las operaciones dentro de una fórmula. Si yo ahorita presiono Enter, voy a salir con un valor negativo. Y si yo aplico esta misma fórmula a toda la columna, pues toda la columna va a salir con un valor negativo, pese a que sí hay ganancia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Excel primero lo que está haciendo, en base al orden de los operadores que está ejecutando, es primero la multiplicación y al final ejecuta la resta. Entonces tengo que cambiar utilizando los paréntesis para que Excel sepa qué es lo que quiero que se ejecute primero en mi fórmula para después multiplicar. En este caso es la resta. Yo puedo, si quiero editar el contenido de una celda que tenga una fórmula, puedo hacerlo desde la barra de fórmulas o puedo dar doble clic sobre la celda y Excel me va a mostrar la fórmula dentro de esa celda. En este caso necesito agregar el paréntesis antes de la celda C4 y después de la celda B4. De esa manera, el primer cálculo que se va a ejecutar va a ser lo que está dentro del paréntesis, es decir, voy a obtener el resultado de la resta y después Excel va a coger ese resultado y lo va a multiplicar. Orden de operadores. Ahora, cuando presione Enter y autorrellene, doble clic en el botón de autorrelleno, voy a tener el cálculo correcto. Ok, entonces tengan presente en sus fórmulas, siempre tengan presente el orden de los operadores. Ok, ahora para nuestra última columna va a ser el margen de ganancia. Esta última columna también tiene un formato de porcentaje. Entonces cualquier valor que yo presente en esta columna se va a presentar en porcentaje. Y lo que tengo que hacer es una división. Vamos a escribir en esta celda igual y vamos a dividir el resultado de la celda F4 por el resultado de la celda
E4. Para dividir utilizo la barra inclinada, que es el operador de división en el teclado. Es esta tecla de aquí. Déjenme abrir un ratito. Es esta tecla de aquí, la barra inclinada, y el asterisco, que es el operador para multiplicar, suma y resta. Entonces, cuando presione Enter, voy a obtener mi margen de ganancia. 89% fue el margen de ganancia para este primer producto. Y si aplico el botón de auto relleno, en la esquina inferior derecha doy doble clic, se aplica el mismo cálculo para todas las celdas. Como es una referencia relativa, Excel automáticamente cambia la referencia de las celdas. ¿Ok? Hasta aquí tienen preguntas. Bien, hasta ahora creo que hemos visto pues algo con lo que ustedes están familiarizados. Trabajar con fórmulas, súper básico. Profe, Dígame. ¿qué es el precio referencial nomás ahí? El chocolate que vale a 3.75 y el precio de venta 33,20. El costo de producción prácticamente versus lo que se vende al público. Porque está altísimo. Ah, sí, es un precio referencial nomás. Ah, ya. Es un ejemplo, no tiene nada que ver con la vida real. Ah, ya. Ok. Pasemos a la siguiente hoja de cálculo. En la hoja de cálculo 2016 ventas, tengo una lista de productos, pero ahora tengo una especie de resumen del comportamiento de venta de los productos durante todo el año. ¿Ok? Aparte de eso, me puedo dar cuenta que los datos dentro de este rango de celdas son una tabla. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Recuerden, si ustedes seleccionan cualquier celda de este rango, acá arriba puedo ver herramientas de tabla con la ficha diseño. Puedo ver el nombre de la tabla, producción 2016, y puedo ver los filtros en los encabezados de las columnas, los iconos que me permiten resumir la información. Entonces, hasta ahora pues no dentro de mis datos pues no tengo nada extraño, pero en la parte de abajo yo les he puesto diversos cálculos que tenemos que hacer para resumir nuestra información. Queremos obtener un promedio de ventas de todo el mes por cada mes. Queremos obtener el valor más bajo dentro de cada mes, el valor más alto, y podemos también, quiero obtener cuántos productos vendí, porque si ustedes se fijan, pues aquí hay ciertas celdas que están vacías. Entonces yo sé que pues tengo una cantidad de productos, pero no en todos los meses vendí esos productos. Ok, eso es lo que queremos obtener dentro de esta tabla. Ahora, cuando trabajamos con una tabla, los cálculos dentro del programa, al momento de referirnos a las celdas, cambian un poco. Nosotros podemos seguir refiriéndonos a las celdas como B3, B19, que son las celdas que tienen los datos, pero ya se van a dar cuenta cómo dentro de una función cambia cuando yo trabajo con una tabla, a diferencia de trabajar con datos que no son parte de una tabla. Voy a colocarme en la ficha inicio, y aquí del lado derecho, en el grupo modificar, tengo un botón que se llama autosuma. Dentro de este botón tengo las funciones que son más utilizadas dentro del programa. Tengo la función suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Ok, obviamente que yo puedo aplicar más funciones, pero cuando esté trabajando con cálculos rápidos, pues yo puedo utilizar las funciones directamente desde aquí, desde el botón de autosuma. Este mismo botón ustedes lo van a encontrar en la ficha fórmulas autosuma. Es exactamente lo mismo. ¿Ok?
Ahora me doy cuenta que al final tengo una columna de totales, aunque no necesitamos ahorita obtener totales, pero podemos hacer uso de una función para obtener esto rápidamente. ¿Qué tiene de diferente una función a una fórmula? Una fórmula tiene un cálculo realizado por mí, inventado por mí, definido por mí, pero una función solamente va a ser un cálculo ya predeterminado por el programa. Y aparte de eso, una función tiene una forma particular de escribirse que nosotros tenemos que cumplirla para que Excel la pueda ejecutar correctamente. En este caso, si yo quiero saber los totales de los productos, pues hay una función que se llama suma, que me va a permitir sumar todas estas filas. Veamos cómo la podemos configurar. Voy a seleccionar la celda N3 y vamos a aplicar nuestra primera función. Voy a ir al botón de autosuma y le puedo dar clic sobre el icono, este icono que tiene un carácter griego, o puedo de la lista de la flechita que apunta hacia abajo escoger la función suma. Si ustedes dan clic sobre la función, Excel automáticamente escoge lo que Excel piensa que ustedes quieren sumar. En este caso ha escogido toda la fila. Pese a que yo, si escribo la función, debiera definir la referencia de las celdas como B3 hasta M3, que son todos los valores que quiero sumar, fíjense cómo Excel los está escribiendo en la fórmula, en la función. ¿Por qué? Porque esto pertenece a una tabla. Y cuando yo quiero hacer cálculos en base a una tabla, Excel utiliza una forma de referencia estructurada. ¿Qué quiere decir? Nada más y nada menos que el nombre de la tabla, producción 2016, y los valores en la fila, el arroba es para referirse a una fila, de las columnas enero hasta la columna diciembre. Esto de aquí pues puede que se les haga un poquito difícil de comprender o entender, así que nosotros, pese a que vamos a trabajar con una tabla ahorita, lo vamos a hacer a la antigua, por así decirlo. Vamos a utilizar una referencia de celdas normales. ¿Qué quiere decir? Si yo me fijo aquí en la barra de fórmulas, voy a borrar todo lo que está dentro de los paréntesis y voy a escribir B3 2 puntos M3. Cuando yo utilizo los 2 puntos, le estoy diciendo al programa que cree un rango de celdas desde el primer valor de la celda hasta el último valor de la celda que yo escribo. Es decir, ahorita yo voy a sumar B3 2 puntos M3, todos los valores de la fila de la celda M3 hasta la celda, perdón, de la celda B3 hasta la celda M3. ¿Ok? O lo pudieron haber dejado como estaba, no hay ningún problema, el resultado va a ser igual. Ahora, automáticamente Excel va a cambiar esto de aquí. Cuando yo presione Enter, Excel aplica el cálculo a toda la columna. Esto es un proceso automático de la tabla, siempre va a suceder cuando trabaje con una tabla. Y fíjense las referencias ahorita. Estoy sumando de B3 a M3, si reviso el resto de celdas, estoy sumando de B5, etcétera, etcétera. Dependiendo de dónde se encuentra la celda, su respectiva fila está siendo sumada por las referencias relativas. Esto es un proceso automático y de esa manera puedo obtener los totales para toda la columna. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Bien, entonces, dígame. ¿Por qué yo uso tablas en vez de usar solamente las celdas? ¿Qué beneficio me dan las tablas? Yo veo, obviamente aquí tiene los filtros, pero adicionalmente eso, ¿para qué me sirve utilizar las tablas? Bueno, cuando usted usa una tabla, las herramientas para resumir los datos son más focalizadas que si lo hiciesen en un rango de celdas que no fuese una tabla. Aparte de eso, como usted se da cuenta, los cálculos se ejecutan de manera más rápida. Yo aquí en la columna totales pues no tuve que utilizar autorrelleno, automáticamente Excel aplicó el mismo cálculo para toda la columna. Aparte de eso, las herramientas que voy a tener para analizar mis datos, para hacer una mejor presentación de los datos visual, que tenga algún color bonito, que tenga una fila de totales, bueno, la mayoría de opciones que vimos la clase el día martes,
pues son opciones que solamente puedo aplicar o que van a funcionar de mejor manera cuando tengo una tabla. Esa es la ventaja de trabajar una tabla que trabajar un rango de celdas que no sea parte de una tabla. Las herramientas que tengo para tratar la información. Gracias. Ya. Entonces, en la parte de abajo vamos a tener que aplicar unas funciones distintas. Ya nuestra primera función ya la sabemos usar, la función suma. Y ahora en la parte de abajo pues vamos a tener que usar nuevas funciones. Empecemos por la celda B21. En la celda B21 yo quiero aplicar o quiero saber el promedio de ventas por mes. Hay una función que me permite obtener el promedio y la puedo encontrar en el botón de autosuma y es la función promedio. ¿Ok? El promedio lo voy a encontrar debajo de suma y si yo la selecciono, Excel, trata de darme una referencia de celdas. En este caso Excel está escribiendo B19, B20 cuando yo selecciono la función automáticamente, porque está tratando de coger los valores de celdas contiguas. Como hay un valor vacío aquí, pues esto aquí no va a funcionar. Siempre y cuando yo tenga la función escrita y parpadeando, o esta línea discontinua que ustedes ven aquí, no van a tener que escribir la referencia de las celdas manualmente. Solo basta escoger el grupo de celdas o el rango de celdas de los que yo quiero obtener el promedio. En este caso yo quiero obtener el promedio de toda la columna enero, así que voy a seleccionarla dando clic sostenido y arrastrando. Fíjense que cuando llego al último valor en la celda, Excel automáticamente cambia la referencia, usa una referencia estructurada y escribe el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de toda la columna. Esa es la forma en la que Excel se refiere a los datos. No hay problema que lo deje así. Si ustedes desean pueden cambiar esto de aquí por B3 a B19, que sería el rango que quiero sumar. No importa cómo lo hagan, en el examen va a contar correcto, siempre y cuando pues estén obteniendo el promedio de la columna enero. Cuando presione Enter, si lo hice bien, el promedio para este primer mes es de 22.679,87. ¿Ok? Y me puedo dar cuenta cómo Excel ha escrito esta función. Entre paréntesis, el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Referencia estructurada. Ahora, necesito hacer el mismo proceso para febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, 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 etcétera. Pero sigamos viendo el resto de funciones que podemos usar. Preparemos toda esta columna primero y después les indico cómo obtener el resto rápidamente. Luego tengo que obtener el valor más alto. Hay una función que me permite de un rango de celdas encontrar el valor más alto y el valor más bajo. Son dos funciones también bien usadas o bastante comúnmente usadas por dentro del programa y están en el mismo botón de autosuma. Son las funciones máximo y mínimo o max y min. Estas funciones pues obviamente dependiendo del nombre van a encontrar los valores. Ahorita yo quiero encontrar el valor más alto, así que voy a seleccionar la función max. Voy a darle clic. Automáticamente Excel trata de encontrar un rango de celdas incorrecto, así que yo voy a dar clic sostenido para seleccionar los valores correctos. Excel automáticamente usa una referencia estructurada por tratarse de una tabla y cuando yo presione Enter, el valor más alto va a ser el de 89.713, que lo puedo obtener al ojo, pero si quiero obtenerlo para más datos extensos, pues ahí sería bien recomendado utilizar funciones. ¿Ok? De la misma manera va a suceder con el dato para el valor más bajo. Ahora en este caso, en el botón de autosuma, voy a usar la función mínimo o min. Esta función va a encontrar el valor más bajo. Selecciono. Vuelvo a seleccionar la columna que quiero aplicar en la función, en este caso toda la columna enero, y cuando presione Enter el valor va a ser de 2.823, el valor más bajo. ¿Ok? Entonces hasta ahora 4 funciones. Tengo la función suma,
la función promedio, la función max y la función min. Son las funciones más usadas dentro del programa. Y por último, quiero una función que me permita contar cuántos productos he vendido en el mes. Hay una función también bien usada por el programa que está dentro del botón autosuma y se llama contar números. ¿Ok? Esta función lo que va a hacer es contar de un rango de celdas las celdas que tengan números o que no estén vacías. Como en el mes de enero yo me doy cuenta que 2 celdas están vacías, pues esas celdas no las debería contar. Cuando escoja esta función y escoja la columna correcta a la que quiero aplicarle la función y presione Enter, pues el valor de productos vendidos en este mes es de 15. ¿Ok? Excel utiliza la función contar. Esta función lo que va a hacer es contar cuántas celdas tienen números y no va a contar las celdas que estén vacías. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Dígame. Hola. No se escucha, Fernando. ¿Sí me escucha? Bien bajo. Ahí no se escucha. Escriban por el chat. Ya, ok. Ok, entonces de todos estos valores pues necesito los mismos procesos o los mismos cálculos para la columna febrero, marzo, abril, etcétera, hasta llegar a la columna diciembre. ¿Tengo que escribir las mismas funciones para cada celda desde cero? No. Puedo utilizar la función de autorrelleno para rellenar toda la columna rápidamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Escojo las celdas que ya tienen los cálculos aplicados correctos y cuando escojo la función de autorrelleno, que es el icono en la parte inferior derecha de la celda, de la última celda, y de un clic sostenido y arrastre hasta la columna de diciembre, voy a tener los cálculos correctos para cada uno de estos valores. Ok. Si te salen asteriscos, Fernando, intenta haciendo más ancha la columna, puede que sea eso, que no, el espacio de la celda para que no se muestre todo el valor, aunque en mi caso sí se está mostrando correctamente. Ok, entonces hasta ahora no hay nada de complejo. Creo que todas estas funciones en algún momento, hasta la persona que tenga menos conocimientos con el programa, las habrá usado porque son funciones súper básicas. Lo bueno de una función es, como ustedes pueden ver, Excel me ayuda automáticamente a escribir rápidamente el formato de la función. Pero aquí viene lo bueno. Pasamos a la siguiente hoja de cálculo. Factura de vendedores. Y en esta hoja de cálculo yo tengo... Perdón, se me reseca la garganta de tanto hablar. Tengo una lista de compañías a las que he vendido productos. Y hay facturas, hay los pagos que he realizado y hay una columna de balance donde yo puedo ver si la empresa me está debiendo dinero. ¿Ok? Hay empresas que no me deben dinero, pero por ejemplo aquí esta primera empresa me debe 773,83. Aparte de eso tengo una columna que dice enviar recordatorio y tengo una celda que dice número de vendedores con saldo vencido. Las dos funciones que vamos a ver a continuación son a partir de ahora pues incrementa un poquito la complejidad de uso de funciones, así que presten toda la atención posible. Yo en esta celda quiero presentar
una palabra. Y esa palabra pues puede ser cualquier cosa que se me ocurra. En este caso dice enviar recordatorio. Puede ser que yo para todas las empresas que tengan un saldo pendiente les ponga la palabra aquí sí enviar recordatorio o enviar recordatorio. Y para las palabras para las compañías que no tengan valores pendientes, puedes presentar aquí la palabra o las palabras no enviar recordatorio. Ok. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay una función que me permite obtener un proceso distinto, independiente o dependiente del resultado que yo le dé en la función. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo obtener en este caso un resultado para todas las empresas que me deben y puedo tener otro resultado completamente distinto para todas las empresas que no me deben. Y la siguiente función que vamos a usar a continuación es una función que muy frecuentemente, si es que no la han usado, pues muy frecuentemente la van a usar. Es súper útil y tiene que ver con cálculos lógicos, operaciones con funciones lógicas. ¿A qué me refiero? En este caso yo voy a usar la función si. Hay varias maneras en las que yo puedo escribir una función directamente de la celda. ¿Por qué? Porque esta función ustedes no la van a encontrar en el botón autosuma. Pese a que aquí dice más funciones, pero ahí se me va a abrir una larga lista de funciones, yo lo puedo escribir directamente desde la celda. Ahora, si ustedes van un momento a la ficha fórmulas, aquí ustedes van a tener por categorías las distintas funciones que el programa tiene para que ustedes puedan ejecutarla en sus cálculos. Creo que son alrededor de 3000 y algo funciones que tiene el programa y se divide por categorías. Tengo funciones financieras, fíjense la larga lista de funciones. Tengo funciones de tipo lógica, aquí está la función que vamos a usar, función sí. Tengo funciones para texto, funciones de fecha y hora, etcétera, etcétera, etcétera. En sí, la lista es bastante larga de funciones. La ventaja que nosotros vamos a tener es que en el examen máximo vamos a tener que memorizar el proceso. Déjenme contar en total las funciones que son un poquito complicadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 funciones vamos a tener que dominar para el programa. La función sí es una de las que es un poquito más compleja. Vanessa, yo veo ahí que se está riendo. 10 parece mucho, no es mucho en realidad. Es baja la cantidad de funciones, pero no se preocupen. Voy a tratar de que ustedes desde el día de hoy pues sepan bien cómo utilizar las funciones. Y si no, pues recuerden que al final del curso vamos a tener prácticamente creo que 1 o 2 semanas para practicar específicamente con estas preguntas, cómo van a aparecer en el examen, para yo poder reconocer cuándo tengo que usar qué función. Empecemos aquí. Yo puedo escribir la función de dos maneras. La manera más fácil es hacerlo utilizando el botón de insertar función. Si nos vamos un momento a la ficha fórmulas, aquí del lado izquierdo tengo este botón FX que me permite insertar una función. El mismo botón lo vamos a tener en la barra de fórmulas aquí. Es exactamente el mismo. Es el botón insertar función. Cuando yo presiono este botón, el programa automáticamente me lleva a esta ventana insertar función y aquí me va a dar una lista de las categorías que yo tenga seleccionada aquí, donde dice en mi caso buscar referencia. Yo puedo tener usadas recientemente y obtener ahí un rango de funciones que he usado si es que he trabajado con el programa anteriormente, o puedo ponerme a buscar de toda la cantidad de categorías la función que yo quiero usar. Una manera también rápida de encontrar la función en sí es escribirla aquí. Si ustedes en esta cajita escriben, por ejemplo, la función que necesitamos, que es la función sí, y dan clic en ir, el programa va a encontrar todas las funciones que tengan la palabra sí. Como se pueden dar cuenta, hay una cantidad bien larga. Ok, ahora voy a dar clic en cancelar aquí y les voy a enseñar la manera que yo utilizo para trabajar con funciones
con las que todavía no me familiarizo mucho. Y es la siguiente. En la celda F3 voy a escribir igual si y voy a abrir paréntesis. Todas las funciones que ustedes con las que trabajan en Excel tienen una forma en la que se tiene que escribir y que ustedes tienen que cumplir esa estructura, porque si no Excel pues no la va a ejecutar correctamente, les va a botar error. Si ustedes escriben la función, dígame. ¿Puedo usar más también, en vez de igual o no? El más para ejecutar cálculo. ¿Para la función o no? Bueno, en realidad depende de la versión. No creo que en su computadora intente utilizar el más. Yo nunca lo he usado para la función, pero si le funciona, no creo que haya problema. Entonces, Para iniciar la fórmula, profe, para iniciar la fórmula sí funciona con el más. con el más. Entonces no hay Sí. problema. Ustedes elijan cómo inician la función. No es fórmula, es función. Ya. Funciona. Sí, la diferencia con una fórmula es que la fórmula ustedes eligen o se imaginan el cálculo que van a hacer. En la función el cálculo ya es predeterminado. ¿Ok? Esa es la diferencia de una fórmula y una función. Entonces, si yo escribo igual, sí, Excel me va a mostrar primero qué es lo que va a hacer esta función. Antes de abrir el paréntesis, aquí puedo ver que esta función va a comprobar si se cumple una condición y va a devolver un valor si es que esa condición se evalúa como verdadero y otro valor si es que se evalúa como falso. Es decir, voy a tener dos resultados distintos. Ahora, si yo abro el paréntesis, Excel me va a mostrar lo que yo le digo la pollita. Y esto va a ser bastante útil para ustedes en el examen, porque les indica el argumento o cómo tienen que escribir la función o cuántos argumentos usar. Y aquí, por ejemplo, me dice que primero debo definir una prueba lógica. Ese es mi primer argumento. Luego, esto va a cambiar dependiendo de su computadora. Fíjense en su máquina. En mi caso es punto y coma para definir el segundo argumento. Y punto y coma para definir el tercer argumento. ¿Ok? Debo de definir qué va a pasar si esto se evalúa como verdadero y debo definir qué va a pasar si esto se evalúa como falso. Ahora, obviamente aquí, si yo no he usado la función nunca, se me va a hacer un poquito complicado tratar de escribirla directamente sobre la celda. Pero ¿por qué empecé escribiéndolo así? Porque si ustedes ahorita se van al botón de insertar función, una vez que han abierto el paréntesis, fíjense lo que pasa. Voy al botón insertar función, Excel me lleva automáticamente a los argumentos de la función sí, es decir, cómo se va a escribir la función sí, la función que estoy usando, y ya no me va a llevar a una ventana donde yo tenía que buscar la función y definirla. Aquí automáticamente me lleva dentro de la función y yo me puedo dar cuenta los tres mismos argumentos que vimos en la pollita que nos mostró Excel hace un momento. ¿Ok? El primero es la prueba lógica. La ventaja de usar argumentos de función al momento de escribir una función es que para cada argumento van a tener una explicación en la parte de acá abajo. Por ejemplo, para la prueba lógica, para la función sí, es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. El valor sí verdadero va a ser el valor que se va a devolver si es que la prueba lógica es verdadero. Y el valor sí falso, lo mismo, pero si es que el valor es falso. ¿Ok? No solo eso, sino que para cada argumento, Excel me va a mostrar aquí el resultado. Después del igual, en esta cajita, yo voy a ver el resultado de esa evaluación. Y en la parte de acá abajo, voy a ver un resultado de fórmula general. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tengo que escribir? Pues la prueba lógica yo la tengo que definir. Si yo quiero saber qué empresas me deben y qué empresas no me deben, puedo preguntar, por ejemplo, qué empresas tienen un saldo pendiente si es que utilizo los operadores mayor o menor. En este caso, si yo, por ejemplo, me baso a esta primera celda o esta primera fila, que es la fila 3, mi prueba lógica tiene que venir en base a la columna balance para yo saber si es que hay valores pendientes o no. En este caso, la celda E3 específicamente. Si yo quiero saber que en esta celda hay valores pendientes o no,
¿Cómo podría preguntar? Si el valor que tengo en la celda de 3 es mayor a 0. Por ejemplo, ese puede ser una forma en la que yo pueda definir una prueba lógica. ¿Cuál va a ser el resultado específico para esta celda? Va a ser verdadero. Ese va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque la celda 773,83 es un valor mayor a 0. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo definir una prueba lógica. Ahora, ¿qué va a pasar si esto es verdadero o si esto fuese falso? Yo tengo que definir lo que va a pasar aquí en estos dos argumentos finales. El valor si verdadero y el valor si falso. Les decía que ustedes pueden presentar cualquier palabra o pueden incluso ejecutar cálculos, pero esa partecita la vamos a dejar para el curso de certificación nivel experto. Otro pequeño abrebocas para los que deseen inscribirse a ese curso. Una pequeña cuñita para ese curso. Yo puedo definir algún otro proceso dentro del argumento. Por lo pronto vamos a hacer algo sencillo y voy a presentar simplemente palabras. Entonces yo quiero saber si es que tengo que enviar recordatorio. Le voy a poner sí, enviar recordatorio. O solamente sí enviar nada más. Para no hacer muy largo la palabra que se va a presentar en la celda si es que esto fuese verdadero. Solamente sí enviar. ¿Ok? Y en caso de que sea falso, pues voy a presentar las palabras no enviar. Y listo. Ok. Esta es la ventaja de trabajar con los argumentos de función. Con esta ventanita. Antes de yo dar clic en aceptar, me puedo dar cuenta si he escrito bien la función. Fíjense en la parte de acá abajo. El resultado para esta celda específica es sí enviar. ¿Por qué? Porque el resultado de la operación lógica que era verdadero. Aparte de eso, cuando ustedes seleccionan cualquiera de los argumentos, cuando yo presento palabras, en este caso, Excel automáticamente les pone las comillas. Yo no las escribí, las puso automáticamente Excel para ciertas funciones. No solamente los caracteres alfabéticos, sino que también los procesos se utilizan comillas, pero ya vamos a ver cómo o en qué funciones voy a tener que usar esto de aquí. Cuando yo dé clic en aceptar, debería, si es que lo hice correctamente, debería ver la palabra sí enviar. ¿Ok? Si es que escribieron los argumentos de función correctos. Si ustedes se fijan en la celda y voy a la barra de fórmulas, pues aquí está cómo Excel escribió la función o cómo tuvo que haber sido escrito para que esto se ejecute correctamente. Le pueden dar doble clic a la celda y ahí podemos ver el resultado de esta función. Primero era E3 mayor a 0 para saber si es que hay un valor positivo, punto y coma, el valor que se va a presentar entre comillas si esto fuese verdadero, punto y coma, el valor que se va a presentar si esto fuese falso. ¿Ok? Ahora, como les digo, argumentos de función es una de las maneras que ustedes pueden utilizar para tratar de dominar la función. ¿Por qué? Porque van a tener la ayuda del programa. Pero si ustedes quieren realmente familiarizarse al 100% con la función, algo que yo les voy a recomendar es que le escriban desde cero la función. ¿Ok? Va a ser un poquito difícil al principio, pero a medida que lo vayan practicando, no van a tener inconvenientes o van a poder dominarla mejor. Hagámoslo desde cero aquí en la celda F4, en esta celda de aquí. Igual vamos a usar la función sí y voy a abrir paréntesis. Lo voy a hacer desde cero escribiéndolo directamente en la celda. No voy a usar la ventana de argumentos de función. Entonces mi prueba lógica va a ser cualquier valor que se pueda comprobar si es verdadero o es falso. En este caso yo quiero saber si el valor que tengo en la celda E4, que pertenece a esta celda balance, es mayor a 0. ¿Ok? Para saber que hay algún dato, algún valor que me debe esta empresa. Yo ya sé que aquí no hay, es 0. Entonces, ¿qué debería presentarse? La palabra no o las palabras no enviar. Aún así, sigamos escribiendo. ¿Qué sigue a continuación?
eso ustedes lo tienen que ver en su computadora. En la mía es punto y coma, pero en sus computadoras puede que sea la coma o algún otro carácter. Entonces aquí voy a escribir punto y coma. Voy a tener que escribir las comillas, abro comillas, y voy a presentar las palabras si enviar, si es que esto fuese verdadero, entre comillas. Este es mi segundo argumento. Fíjense que cuando ustedes pasan de un argumento al otro, Excel lo muestra con negrita en la pollita en la parte de abajo. Dígame. En mi teclado no puedo ponerle ese mayor y menor. En el teclado tiene que Lo voy a- fijarse. Por lo general está del lado izquierdo de la letra Z, el mayor y menor. Y Sí, lo sino que pone. tengo una laptop y no tiene ahí ese. Ah, Le voy a entonces. enviar la imagen al grupo WhatsApp. O le copio la función en el chat. ¿Sí puede ahí o no? Ah, sí, también, sí. Ya. Ok, esperemos un ratito que. Ok, entonces una vez que ustedes se hayan familiarizado con la función, pues podemos rellenar toda la columna. No es necesario que lo haga celda por celda. Utilicen la función de autorrelleno, pueden darle doble clic. Y ustedes son los que van a evaluar si la pregunta está o si el resultado es correcto o no, porque fácilmente lo pueden identificar. Todas las celdas que tengan valor en cero tienen que decir la palabra no enviar, y todas las celdas que tengan valores encima del cero tienen que decir las palabras sí enviar. Esa es una manera en la que yo me puedo dar cuenta si en el examen hice bien o escribí bien la función. Si es que yo analizo los datos y por ejemplo aquí en cero diría sí enviar, pues ahí habría un error, entonces tendría que corregir eso de ahí. Eso es un pequeño tip para saber si es que contesté bien la pregunta. Ok, con esta función, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Cuándo la vamos a usar esta función? Cuando en la pregunta en el examen me pida presentar dos valores o dos resultados distintos si es que se cumple o no se cumple una condición. Por ejemplo, aquí la pregunta estaría planteada, calcule cuántas empresas tienen un valor pendiente y presente las palabras sí enviar para quienes tengan valores pendientes y no enviar para quienes no tengan valores pendientes. ¿Okay? Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que hay dos resultados o dos procesos que debo aplicar en base a una condición. Entonces, ¿qué función me permite hacer eso? La función sí. ¿Ok? Igual en la semana de práctica vamos a ver todos los escenarios posibles en los que se nos pueda presentar este tipo de preguntas y poder reconocer qué función tengo que utilizar respecto a la pregunta. Ok, la siguiente función que vamos a ver la vamos a utilizar para poder calcular el número de vendedores con saldo vencido. De alguna manera, yo quiero contar, por ejemplo, cuántas empresas aquí me deben dinero y cuántas empresas no me deben dinero. En este caso, saldo vencido quiere decir que me deben dinero, entonces quiero saber cuántas empresas, el valor, por ejemplo, si lo puedo hacer el cálculo en base a dos columnas. Puedo tratar de hacerlo en base a la columna balance. ¿Qué debería preguntar ahí? Porque tengo que usar una función lógica. Si es que el valor en la columna balance es mayor a cero. De esa manera yo puedo saber quiénes tienen un saldo vencido. O puedo hacerlo en base a la columna recordatorio. Puedo contar cuántas veces se repite la palabra sí enviar, por ejemplo. O no enviar, para saber cuántas empresas no me deben. Veamos cómo lo hacemos. La siguiente función que vamos a usar es la función contar sí. Ok. Veamos cómo se utiliza esa función.
Y se las digo así porque en el examen pues nosotros ya tenemos una lista, sino que ahorita me estoy dando cuenta que en el PDF donde están los contenidos, la función que les he escrito se las he escrito en inglés. Entonces ahí ustedes pues vayan anotando. Bueno, pueden al final de la clase guardar este documento y ahí van a quedar guardadas todas las funciones que hemos usado. Ahí están los nombres en español. Entonces aquí voy a escribir igual contar punto sí, es la función que voy a utilizar. Cuando ustedes escriben la función, Excel va a mostrarles una pequeña lista con las funciones que empiecen con esas mismas palabras o esas mismas letras. Y ustedes de esta lista pueden utilizar las flechitas para escoger la función que ustedes quieren usar. Y si se quieren ahorrar el tener que escribir los paréntesis para la función, pueden de esta lista escoger la función que buscan y una vez que se coloquen encima de esa función, presionar la tecla tabulador. De esa manera Excel va a escribir toda la función completa y va a abrir el paréntesis automáticamente, ¿no? Entonces se van a ahorrar un poquito de tiempo haciéndolo de esa manera. ¿Qué es lo que hace contar puntos sí? Va a contar las celdas en el rango que coincidan con la condición dada. ¿Ok? Entonces yo tengo que definir primero un rango y luego definir una condición. ¿Cómo lo escribimos? Pues cuando abro el paréntesis, Excel me muestra la pollita. Tengo que definir el rango y luego tengo que definir el criterio. ¿Qué es el rango o qué es el criterio? Si no lo saben, pues recuerden que pueden tener la ayuda del programa. Si vamos al botón insertar función a FX, se va a abrir la ventanita y aquí la ventaja que voy a tener es que el programa me va a decir qué es el rango. El rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Y el criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas se deben contar. En este caso yo quiero contar, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer en base a la columna balance o en base a la columna F, a la columna enviar recordatorio. Y lo vamos a hacer de ambas maneras. Veamos en base a la columna balance. En la columna balance tenemos que definir mi rango. ¿Cuál va a ser mi rango? Todos los valores en esta columna. Es decir, desde E3 a E47. Ahora, en el examen no hagan esto de aquí, donde ustedes dan clic y empiezan a arrastrar para seleccionar. Fíjense cuánto tiempo pierdo, cuántos segundos valiosos pierdo tratando de hacerlo de esa manera. O escriben ustedes directamente aquí el rango, o lo más rápido es seleccionar la primera celda, control shift, flecha hacia abajo y automáticamente se va a escribir el rango dentro de este primer argumento. Quiero calcular en base a los valores que tengo en E3 a E47. Es decir, todos los valores en la columna balance. ¿Cuál va a ser mi criterio? El criterio es la condición lógica que ustedes pueden definir para que el programa sepa qué valores tiene que contar y qué valores no tiene que contar. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo usar el criterio mayor a 0. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿qué es lo que va a contar Excel? Todas las celdas en este rango que tengan valores que son mayores a 0 y va a ignorar las celdas que tengan valores menores a 0. Si esto de aquí funciona, fíjense que aquí Excel nos muestra un pequeño resultado. En la parte de acá abajo me sale el resultado para la fórmula. Son 24 las empresas que tienen valores vencidos o saldos vencidos. ¿Por qué? Porque hay 24 celdas cuyos valores son mayores a 0. Si yo doy clic en aceptar, ahí me puedo dar cuenta que efectivamente Excel muestra 24. ¿Ok? Si dan doble clic sobre la celda, pueden ver cómo Excel escribió la función y en este caso pues es contar puntos sí, E3, 2 puntos, E47, punto y coma, entre comillas, el cálculo o el criterio que ustedes hayan definido. Ahora, yo les decía que esto de aquí también lo pueden hacer en base a la columna F, en base a la columna enviar recordatorio, pero ¿cómo lo puedo hacer si
en la columna recordatorio no tengo valores numéricos. Yo también puedo contar cuántas veces se repite una palabra. Veamos. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar todo lo que está entre paréntesis y voy a escribir la función directamente sobre la barra de fórmulas. Entonces lo voy a hacer en base a toda mi columna recordatorio, que es desde F3 a F47. Ese sería mi rango. ¿Ok? Estoy separando el rango de celdas que yo quiero contar. Punto y coma o coma, eso va a depender en su computadora. Y entre comillas voy a definir el criterio. Si yo quiero saber cuántas empresas tienen valores pendientes, ¿qué palabras debo contar? Las palabras sí enviar, porque sí enviar se presenta solamente para las empresas que tienen valores o saldos vencidos. Entonces, entre comillas, puedo escribir sí enviar. Si lo hicimos bien, cuando presionemos Enter, debería decir 24 igual, porque hay 24 celdas donde se está repitiendo la palabra sí enviar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a definir en base a qué columna lo voy a hacer en el examen? La pregunta me lo va a decir. Yo no tengo que ponerme a pensar en base a qué columna sería la mejor manera de ver el cálculo. La pregunta les va a decir claramente en base a qué columna ustedes tienen que hacer su cálculo. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Bien, entonces vayan recordando las cantidades de funciones que hemos visto hasta ahora. Dígame, Carlos. Ahí en la columna balance, ¿qué es ¿El saldo es eso? Sí, el saldo pendiente. Ah, es un saldo. Sí, si 0 para las empresas que no me deben. Y 700, por ejemplo, la primera empresa, 773, quiere decir que eso me deben, ese dinero me deben. Ya, o sea, el balance, eso Sí. es lo que debe. Sí. Ah, es que la palabra me está medio confusa. Ah, ya. Ahí le puede poner valores adeudados O el saldo pendiente. Sí, o saldo pendiente, sí. Ah, ya listo. Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto las funciones suma, promedio, máximo, mínimo, sí y contar puntos sí. Ok. 6 funciones en total hasta ahora. Ok. Voy a presionar Enter aquí. Y vamos a pasar a la siguiente hoja de cálculo. Reporte de ventas. Ok. Dentro de reporte de ventas, yo tengo que analizar los datos para saber qué es lo que me está pidiendo esta hoja de cálculo. Fíjense que tenemos una lista de productos. Esta hoja de cálculo o estos datos tienen un encabezado que se llama 2016 ventas. Quiere decir que aquí tengo año anterior sería 2015, año actual sería 2016. Tengo una comparación de ventas y tengo un valor de diferencia. Del lado de acá, del lado derecho, me está pidiendo que yo calcule un total de ventas, pero la diferencia es que el total de ventas que me está pidiendo que calcule es en base a regiones. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar cada uno de estos productos, las regiones, y sumar los valores de ventas por cada región? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y acá abajo me está pidiendo un promedio en cambio de ventas por productos. ¿Cómo lo puedo hacer? Sin tener que agregar filas de información, sin tener que organizar los datos, sin tener que alterar mi hoja de cálculo de alguna manera. Yo quiero presentar en estas celdas cuánto vendí, cuánta cantidad en dólares vendí de bicicletas en el año 2016, por ejemplo, o de gorras, o de zapatos, o de camisetas en sus respectivos años. ¿Ok? Veamos cómo lo podemos hacer. Empecemos aquí en total de ventas. Cuando ustedes vean la palabra total, ¿qué función se les viene a la mente? Suma. Es la función que me va a dar un total. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es sumar. ¿Pero qué tengo que sumar?
Aquí como dice este y dice 2016, entonces el cálculo lo tengo que hacer en base a la columna año actual, que es la columna a la que pertenece estos datos. Tengo que, primero, de alguna manera, obtener todas las regiones y sumar solamente los valores en la región este, para este primer valor. Es decir, por ejemplo, gorras en esta región este tiene 28.000. Tengo que sumar ese valor para este valor de gafas en la región este, para este valor de camisetas en la región este, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero mover ningún dato, no quiero alterar mis celdas de ninguna manera, entonces podemos usar una función que me va a permitir resumir la información. Y esta función es de la siguiente manera: la función sumar.si. Es una función también de tipo lógica y veamos cómo se tiene que escribir. En la celda 2016 región este voy a escribir sum, no es necesario que complete todo, ahí se abre la cajita con las flechas arriba y abajo, puedo buscar la función que voy a utilizar, sumar sí, y puedo presionar la tecla tabulador. Eso lo que va a hacer es que va a escribir completamente la función y va a abrir el paréntesis para yo dedicarme a definir solamente mis argumentos. ¿Ok? ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Tiene 3. ¿Ya? Y yo los puedo ver aquí en la pollita. Primero tengo que definir un rango. Luego tengo que definir un criterio. Luego tengo que definir un rango de suma. ¿Pero qué es todo eso? Excel, por favor, cálmate. ¿Cómo puedo saber qué es cada criterio? Acá, fx, insertar función. Esta ventanita va a ser de mucha ayuda para que ustedes se familiaricen con las partes de cada función. El rango es el rango de celdas que se desea evaluar. El criterio es la condición que determina qué debe sumarse. Y el rango de suma son las celdas que se tienen que sumar. ¿Ok? Veamos. Para que ustedes lo entiendan más fácil, piénsenlo de la siguiente manera. ¿Qué región tengo que yo buscar ahorita en esta primera celda? ¿Qué dice aquí? Este. Entonces la región que tengo que buscar es la región este. Ese va a ser mi criterio. La condición que yo voy a dar para obtener la suma va a ser la región este. Entonces, si ya tengo el criterio definido, ¿cuál sería el rango? El rango va a ser la ubicación de las celdas donde yo voy a poder encontrar la palabra este. ¿Ok? Entonces, veamos cómo lo podemos escribir aquí. Yo ya les dije, ya tengo el criterio. El criterio es la palabra este. Lo escribo sin más ni menos, porque Excel, si es que necesita las comillas, automáticamente las va a poner por mí cuando yo seleccione algún otro argumento. Entonces, si ya tengo mi criterio, dígame. Cuando se hace sin la ventanita de la función, Sí. directamente acá, siempre hay que poner las comillas en Sí, los siempre hay que criterios. poner las comillas. Ajá. Si no, Ahí se cuenta pone, con error. no, ya, Ajá. ya, listo. Ok. Entonces, como yo ya tengo el criterio, ahora me falta ubicar el rango. El rango va a ser en qué columna voy a encontrar esta palabra este. Entonces, puedo dar clic aquí donde dice rango y puedo seleccionar toda la columna región, que es desde B4 hasta B54. En toda esa columna yo voy a encontrar la palabra este. De esa manera ya tengo definido cuál es mi rango y cuál es mi criterio. Ya es separado. Entonces, ¿qué es lo que Excel va a hacer? Va a ubicar todas las palabras dentro de esta columna que sean este. ¿Ok? Y faltaría el rango de suma. El rango de suma, pues obviamente va a ser la columna que va a contener los valores que yo quiero sumar. ¿Ok? En este caso me está pidiendo los valores de la columna 2016, es decir, la columna año actual. Doy clic aquí en rango de suma, selecciono la celda D4, control shift, flecha hacia abajo, D4 hasta D54. ¿Ok?
Ahora, la ventaja de esta ventana de argumentos de función es que en la parte de acá abajo yo veo el resultado de la fórmula si es que la hubiese escrito correctamente. Para la región este en el año 2016 sería 455.773. Mi valor de ventas para esa región. He tenido que modificar mis celdas, he tenido que ordenar los datos, he tenido que agregar filas, he tenido que alterar los datos de alguna manera. No. Usando esta función, sumar sí, he podido resumir todo un rango de celdas en un valor automáticamente. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve la función sumar.sí. Voy a dar clic en aceptar y el resultado que se debería ver aquí es de 455.000. Veamos cómo lo podemos hacer para el año 2015, pero en esta ocasión yo voy a escribir la función directamente en la celda. ¿Ok? Para que ustedes puedan hacerlo en la celda y no tener problemas, les recomiendo que primero se familiaricen con la función usando la ventana argumentos de función. ¿Por qué? Porque ahí la función se escribe y yo puedo ver en la barra de fórmulas cómo tengo que escribirla. Primero tengo que definir el rango, punto y coma, entre comillas, el criterio, punto y coma, los valores que tienen que sumarse. ¿Ok? Si lo quiero hacer desde cero para la región este en el año 2015, veamos cómo lo hacemos. Voy a escribir igual, sumar sí. Primero debo definir el rango. Aquí el rango, recuerden, va a ser donde van a encontrar el criterio. Como el criterio es la palabra este, entonces el rango sería los valores del año 2015. ¿Cuál es esa columna? La columna, los valores de 2015. El rango, el criterio es la región este, entonces sería la columna región, donde voy a encontrar esa palabra, la palabra este. El rango, mi primer rango sería desde la celda B4 hasta la celda B54. ¿Ok? Luego sigue, aquí está la pollita, punto y coma, el criterio. El criterio va entre comillas y sería lo que me está pidiendo la celda, es decir, la región este. Escribo este, comillas, punto y coma, y por último el rango de suma. Como estamos hablando del año 2015, entonces el rango de suma sería todos los valores en la columna año anterior, desde C4 hasta C54. Si lo hicimos bien, el resultado aquí lo voy a ver cuando presione Enter, es de 546.396,58. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Veamos la última función, que creo que el tiempo ya no nos da para seguir viendo la última hoja de cálculo. La vamos a dejar para el día martes. Estamos jueves. La vamos a dejar para el día martes, pero vamos a ver en esta hoja de cálculo, reporte de ventas, la última función del día de hoy. Si yo tengo una función que me permite sumar los totales, también debería tener una función que me permita promediarlos. Y efectivamente hay una función que me va a permitir, sin alterar de ninguna manera los datos en esta hoja de cálculo, me va a ayudar a encontrar la palabra y sumar los valores que cumplan esa palabra. Es decir, en este caso yo quiero sumar el valor de ventas totales, el promedio. Yo quiero tener el promedio de ventas totales del producto bicicletas en el año 2016. ¿Cómo lo podemos hacer? La función que vamos a usar a continuación se llama promedio.sí. Igualito como sumar sí, exactamente lo mismo, solamente que en vez de obtener una suma, voy a obtener un promedio. ¿Ok? Puedo escribir las letras prom, utilizar las flechitas en la cajita que aparece, hasta ver promedio.sí, presionar la tecla tabulador y automáticamente entro al rango, criterio y rango de promedio, los argumentos de la función.
Como son exactamente los mismos que la función sumar sí, no voy a entrar a la ventanita argumentos de función, sino que los voy a escribir directamente aquí en la celda. Lo primero que debo definir son el rango y el criterio. ¿Cuál sería el criterio para este primer producto? ¿Qué escogerían ustedes como criterio? ¿Qué palabra? Bicicleta. Exactamente. Bicicletas. ¿Dónde voy a encontrar esa palabra bicicletas? Va a ser el rango. Siempre piénsenlo de esa manera. Entonces, como ya tengo el criterio, mi rango sería toda la columna productos. ¿Por qué? Porque aquí en productos voy a encontrar la palabra bicicletas. Entonces debo seleccionar todos los valores en esta columna, desde A4 hasta A54, con los 2 puntos para poder definir el rango. Una vez que ya está definido el rango, lo siguiente que vamos a definir va a ser el criterio. El criterio es sencillísimo, ya lo dijeron ustedes, bicicletas. Entre comillas, este valor de criterio siempre. Y por último, el rango de promedio va a ser los valores que yo quiero promediar. Como estamos hablando del 2016, van a ser todos los valores en la columna año actual, desde D4 hasta D54. Ok, si lo hicieron bien, el promedio de ventas es de 48.552,22. Ok, de esa manera, pues añadimos 2 funciones más a nuestra lista de 6 funciones. Son la función sumar sí y promedio sí. Ok, ahí van 8 funciones en total. Nos faltarían un par de funciones más que tienen que ver con el tratamiento de texto, cómo podemos utilizar funciones cuando no queremos trabajar con valores numéricos, si no queremos trabajar con texto. Eso lo vamos a ver el día martes. Por lo pronto, les dejo como tarea que ustedes terminen de obtener los valores para cada uno de estos productos y de estas regiones. Traten de hacerlo e ir practicando, y el próximo martes podemos revisar si lo pudieron hacer bien o no. Si no tienen preguntas, me confundo con mis alumnos de colegio. Si no tienen preguntas, eso fue todo por hoy. Gracias por haber asistido. Si quieren decirme algo, quédense hasta el final de la clase y nos vemos el próximo día martes. Tengan buen fin de semana.